Entonces, bueno, vamos a dar inicio, a meternos ya en el tema. Pues aquí también están algunos seminaristas de la pastoral vocacional que ellos están apoyándonos en todo el ámbito logístico y unir todas estas plataformas para aprovechar la tecnología en favor nuestro. Miren, hace años, desde hace algunos años, en la Arquidiócesis de Maracaibo, se quiso impulsar la pastoral vocacional. Luego del Encuentro Nacional de Jóvenes, el ENAJO, fue una experiencia que movió mucho en nuestras parroquias, que movió la arquidiócesis y que la puso en camino. Y todo ese, como que esa potencia que de ahí se despertó, se canalizó a través del aprovechamiento para fomentar la pastoral vocacional. ¿Por qué? Porque nuestra pastoral vocacional de Maracaibo, como muchas otras realidades vocacionales en el mundo, pues pasan por momentos difíciles. En el caso concreto de Maracaibo, la disminución en el número de jóvenes que entran en el seminario, la escasez de comunidades religiosas, la escasez de matrimonios, esto que ya invita al estado de vida o a la vocación concreta que se va disminuyendo, pues pone a pensar qué pasa, qué está pasando. Y por eso que en todos los ámbitos de lo que sucede en la realidad, tiene que haber una respuesta eclesial. En el caso de la iglesia, pues la pastoral es la acción organizada que lleva la evangelización ya a la acción concreta. Y seguro muchos de nosotros o ustedes que están en sus parroquias han escuchado algunas pastorales. Pues está la pastoral familiar, está la pastoral juvenil, la pastoral de los enfermos, la pastoral social. Muchas realidades pastorales que dan respuestas a situaciones que hay que, pues, atender. Y en este caso, la pastoral vocacional asiste a la promoción, a la sensibilización de lo que es la llamada de Dios para el servicio concreto y particular. Por eso que la pastoral de alguna forma se integra en toda la estructura y la vida de la iglesia. Y no es como una pastoral aislada, sino que tiene que ser parte de, no como algo más o accesorio, sino como algo integral. Porque todos nosotros hemos sido llamados, todos nosotros hemos sido, pues, inmersos en esta realidad de la misión de la iglesia, el de estar bautizado, pues el Señor ya nos ha llamado. Por lo tanto, la naturaleza del cristiano es que sea llamado por Dios y que sea enviado a una misión. Y toda esa realidad, pues la pastora vocacional la quiere impulsar. Tiene como misión y objetivo impulsarla. Desde las cosas que son más genéricas, como simplemente el llamado a formar parte del pueblo de Dios por medio del bautismo y la inserción de la vida cristiana, hasta las cosas más concretas y específicas, como lo es la respuesta vocacional más al estado de vida, como por ejemplo la vida consagrada, al matrimonio, pues a la soltería o al estado del celibato, todo esto como una respuesta de Dios y también al servicio particular en la vida de la iglesia, a formar parte de alguna pastoral, de algún grupo apostolado o de algo de un carisma en lo que me siento llamado. La pastoral vocacional viene a impulsar todo esto y debemos impregnar todas las estructuras de la iglesia y de las pastorales que ya existen y de los grupos, movimientos, de esta realidad vocacional, porque es lo que atiende a la naturaleza misma del cristiano. Ayudar a que todo hombre o mujer pueda descubrir la llamada de Dios o la vocación de su vida para servicio, para que pueda ser santo y llegar a la plenitud de su felicidad. Eso es esencialmente lo que tiene de misión la pastoral vocacional. ¿Qué hemos hecho en estos años en la arquidiócesis? Tratar de organizarla mejor, tratar de llevarla a las estructuras, pues, más esenciales y de mayor alcance, como son en este caso las parroquias. Formar la pastoral vocacional desde la parroquia. Así como hay presencia en las parroquias, pastoral juvenil, de pastoral familiar, vamos a atrevernos a que haya en nuestras parroquias pastoral vocacional parroquial, donde el ámbito parroquial vamos a fomentar la llamada de Dios al servicio concreto. Y así hemos hecho todo esto. Pero bueno, esto no viene solo, bueno, la pastoral vocacional es solo la pastoral vocacional parroquial, no. Hay un proyecto que se ha trabajado durante este tiempo
y en el que ha visto como resultado el hacer redes de trabajo, en el que como un reloj donde el engranaje funciona perfectamente para hacer su función o su misión, valga la redundancia, pues así va a trabajar la pastoral vocacional como una serie de engranajes que unidos van a cumplir su misión. La red de animadores vocacionales forma parte de uno de esos engranajes, como es la red de promotores, que es otra red de trabajo, la red de formación, la red de medios o de promoción. Sí, hay varias redes de trabajo. La nuestra, dentro del proyecto de pastoral vocacional, es la red de animación. Vamos a ser animadores vocacionales. Y de allí se desprende la pastoral vocacional parroquial, porque quienes conforman o hacen que sea fecundo el trabajo de pastoral vocacional parroquial son los animadores vocacionales que hay en la parroquia, ya sea los que trabajan directamente formando el equipo de pastoral vocacional parroquial, como aquellos que están inmersos más en la vida de sus grupos de apostolado, de sus carismas, pero como animadores vocacionales quieren hacer presente esta realidad universal a la llamada de Dios en medio de su propia realidad pastoral o de su propia participación en un carisma. ¿Qué es la pastoral vocacional? La pastoral vocacional es la acción constante y coordinada de la comunidad eclesial a fin de que cada uno de sus miembros reconozca la llamada que Dios le hace y a la que ha de responder con generosidad. Busca que cada persona pueda descubrir el camino para la realización de un proyecto de vida según lo quiere Dios y lo necesita el mundo de hoy. A responder, cada uno reconocerá el servicio o ministerio que va a prestar en la comunidad. Por lo tanto, esta respuesta de la Iglesia es que se creen los caminos, los procesos, las experiencias necesarias para que todo aquel que se pregunta para qué Dios me trajo la vida, para qué sirvo yo, qué es lo que Dios quiere de mí, pues tenga en cada uno de esos vínculos, herramientas, experiencias, pues la posibilidad de dar una respuesta, o sea, de reconocer la voz de Dios y poder responder a ella con generosidad. Hay una experiencia que yo siempre traigo a colación con esto en la vida de la iglesia. Y en este caso pongo el ejemplo de la pastoral juvenil. La pastoral juvenil es una pastoral que trabaja o debe trabajar con nosotros muy de la mano. Y esto es algo que ya desde ahorita tenemos que asociar. El animador vocacional muy unido a la realidad juvenil. ¿Por qué? ¿O por qué énfasis en la realidad juvenil? Porque es cuando en el ámbito natural del desarrollo humano, los jóvenes van dando respuestas a decisiones fundamentales de su vida, como qué carrera quiero estudiar, a qué me voy a dedicar. En ese momento, no quiere decir que el ámbito de la pastoral vocacional se reduce a los jóvenes, no. Pero sí en ello hay un trabajo especial importante y que abarca mucho de nuestro tiempo, porque es en la etapa donde se toman decisiones fundamentales, trascendentales. Muchos de los sacerdotes hemos tomado esa decisión en nuestra etapa juvenil, de adolescente o ya pues, que entrando apenas a la adultez. Entonces, la pastoral juvenil tiene una misión particular y concreta que está muy ligada al ámbito vocacional. Porque la experiencia de la pastoral juvenil es que los jóvenes se encuentren con Jesucristo vivo y al encontrarse con Él, les reconozcan como su Dios maestro y le siguen. Ese seguimiento implica necesariamente una vocación, una llamada de Dios, porque es Jesús que los está llamando. Ahora, cuando ya ellos están dentro de la pastoral juvenil, comienza una serie de actividades que les llevan seguramente a su formación, formarse como jóvenes cristianos. Hay actividades recreativas, hay actividades pues deportivas, hay actividades de animación, hay actividades de misión. Pero hay algo que no puede faltar en la pastoral juvenil y es la posibilidad de que el joven descubra a qué Dios le llama, porque nosotros no vamos a ser eternamente jóvenes. Aunque nos sintamos juveniles, con mucha vitalidad, nosotros naturalmente tenemos que crecer, vamos a tomar decisiones y vamos a definir nuestro camino de vida. Y no podemos permitir que los jóvenes de nuestras iglesias, toda esta experiencia de discernimiento, de decisión,
la hagan aislado de la vida de la fe, si se supone que son jóvenes cristianos, sino que ahí es donde principalmente la acción de la pastoral juvenil debe hacer un énfasis, porque debe decirle al joven, tu vida no se reduce solamente a la profesión o al oficio o a la carrera universitaria que vas a desempeñar. Cuando estamos en el último año de bachillerato se nos hace la prueba vocacional, que es una prueba que tiende más a dar un oficio o una profesión. Pero la vocación, entendida como llamada de Dios a un estado de vida, va mucho más allá incluso que el oficio o la profesión, sin que deje de ser importante, sino que es un todo que para el cristiano es para qué Dios me está llamando. Y ese para qué Dios me está llamando, para hacerme feliz, en el ámbito juvenil tiene que darse en ese momento y en ese tiempo. Por lo tanto, la pastoral juvenil es esencialmente también vocacional. Porque si no, ¿qué pasa en la experiencia de nuestra iglesia? Los jóvenes están en la pastoral juvenil y luego cuando ya les toca dar el paso de su juventud a la edad adulta y madura, se desligan mucho de la vida de la iglesia, porque no se ha encontrado en ella un camino, porque la pastoral juvenil hizo mucho bien en la formación o en lo recreativo, en lo cultural o lo deportivo, pero no te vinculó al proyecto de Dios para que continuaras dentro de la vida de la iglesia. Y ya no desde el ámbito juvenil, porque ya no te corresponde, pero quizás sí dentro del ámbito de la pastoral familiar, dentro de un servicio particular o desde un estado de vida de consagración. Pues, todos esos caminos se te deben no solo mostrar, sino dejar que los experimentes, los vivas, los disciernas y los decidas. Por eso que el ámbito de la pastoral vocacional, como decía al inicio, impregna toda la vida de la iglesia, y así con cada área, en la catequesis, en la infancia, cuando están las pastorales de los niños desde pequeños, se le va creando la conciencia de que Dios te llama para muchas cosas, o te puede llamar para muchos caminos, tener el corazón abierto. La pastoral vocacional no está para decirle a nadie lo que tiene que hacer, o darle, según nuestro criterio parecer, vocaciones a cada persona, no. Nosotros simplemente damos las herramientas para que la persona haga un discernimiento, conozca a qué le puede llamar y desde ese discernimiento y acompañamiento dé una respuesta generosa a Dios. En este caso, nosotros como pastoral vocacional parroquial y como animadores vocacionales en nuestra parroquia, y cuando hablaré de parroquia me referiré también a cualquier otro ámbito de la iglesia donde quieran establecer una pastoral vocacional o de animación vocacional, como por ejemplo en los colegios. Y que hay personas que trabajan en colegios como agentes pastoral, pueden formar una pastoral vocacional educativa que atienda a la institución aplicando esto mismo. La pastoral vocacional parroquial de la arquidiócesis tendrá 4 objetivos fundamentales, que con esto nos vamos a tener que familiarizar. Orar, acompañar, formar y promover. Son los 4 objetivos. Y estos 4 objetivos se van a desglosar en funciones concretas dentro del ámbito de la pastoral vocacional parroquial. Así que cada objetivo tiene además como una misión y una acción que le acompaña y que más adelante lo vamos a conocer. ¿Quiénes conforman la pastoral vocacional parroquial? Cada parroquia, según su realidad y necesidades, determinará el número de personas que conforman la pastoral vocacional parroquial. Desde el secretariado, nosotros pues recomendamos que por lo menos hayan 4 personas a quienes se le delegue la responsabilidad específica de estos 4 objetivos: el de orar, acompañar, formar y promover, para que pues, la dinámica del trabajo sea efectiva y eficaz. Los integrantes de la pastoral vocacional serán oficialmente parte de esta red de animadores vocacionales. Y esto, pues, los delega el párroco. Delega a uno de sus animadores vocacionales para que coordine este equipo de pastoral vocacional y mantenga la comunicación y representación de la parroquia cuando toque, por ejemplo, hacer una reunión arquidiocesana, pues ese coordinador de la pastoral vocacional parroquial representará a su parroquia en todas las iniciativas, será el puente para comunicar actividades de la pastoral vocacional general, convivencias, encuentros de discernimiento, es decir, va a tener un vínculo allí, no solo de coordinar en la parroquia, sino de ser enlace con la arquidiócesis.
¿Cuáles son los ejes fundamentales de la pastoral vocacional parroquial? Todo esto, estas diapositivas, yo se las enviaremos para que las tengan. Primero, la cultura vocacional parroquial. Promover una mentalidad vocacional colectiva donde todos se sientan corresponsables de las vocaciones. Es decir, que una de nuestra misión en la parroquia es que, no, ese es el trabajo de la pastoral vocacional parroquial. No. La cultura vocacional es que todos nos hacemos partícipes y nos preocupamos por las vocaciones. Y cuando uno se logra convencer de esto, el trabajo, o cuando logramos que los otros se enamoren, mejor, más que convencer a otros, enamoramos a otros de esto, pues el trabajo vocacional se hace efectivo y se hace básicamente solo, porque va parte del convencimiento personal. Fomenta el sentido de llamada personal en cada bautizado, superando la visión elitista o lejana de las vocaciones. Cuando hablamos de vocaciones, a veces inmediatamente se nos viene a la cabeza sacerdocio o vida religiosa, pero saber que en nuestras parroquias la pastoral vocacional puede tener un trabajo incluso aún más amplio, como por qué no ayudar a aquellos que se adentran a la vida de nuestras parroquias, encuentren en ella un camino de servicio, en una pastoral, en un grupo apostolado. Es decir, que la pastoral vocacional parroquial tiene la función no solo de llevar gente al seminario o a la vida religiosa, sino que la gente que está en nuestras parroquias se convenza también de su llamada, por ejemplo, a ser un laico comprometido e integrarse en el servicio activo de la parroquia. Insertar en la predicación, en los espacios formativos parroquiales, el lenguaje y los signos vocacionales, como testimonios, oraciones, símbolos, estos concretos. Lo que quiere la cultura vocacional es que la palabra vocación no sea lejana y no genere miedo, porque en nuestras comunidades, en la vida de la iglesia, incluso en los ámbitos más practicantes, la palabra vocación o vocacional genera casi que un rechazo, una adversión. Cuando decimos a veces, invitamos a jóvenes, vamos a hacer una convivencia vocacional, hay un miedo, un rechazo. Como que no, yo no quiero ser religiosa, no quiero ser sacerdote, salen corriendo. Es decir, hay que hacer que la palabra vocación sea algo nuestro, algo del día a día en nuestras parroquias, porque es lo más natural y lo más común. Lo más común, lo más normal, no es que fuera algo extraordinario que surgieran vocaciones en nuestras comunidades, sino que al contrario, fuera tan natural y tan normal que algunos entren en un seminario o la vida religiosa, se casen o se comprometan. Eso debe ser lo más natural y normal. Pero como no lo es, debemos hacerlo cultura, parte de nuestra cultura. El testimonio y acompañamiento. La figura del sacerdote parroquial es central, su cercanía, el testimonio, la propuesta directa pueden ser determinantes. Involucrar también a los seminaristas si hay en la parroquia o a los nuestros, los pocos que tenemos, pues trataremos de involucrarlos. Crear espacios de acompañamiento espiritual personalizado para jóvenes. Eso luego lo hablamos cuando toquemos el punto de los círculos de discernimiento. La formación y experiencias vocacionales. Ofrecer catequesis vocacional en todos los niveles, ya sea de la iniciación cristiana, confirmación, grupos juveniles o adultos. Desarrollar encuentros vocacionales por zonas. Establecer escuelas de monaguillos. Estas son iniciativas que surgen como parte de la pastoral vocacional parroquial. Y la animación vocacional parroquial, instruir formalmente al animador vocacional, que es lo que estamos haciendo ahora. Dar formación a los animadores vocacionales, crear un perfil definido que sea comprometido, formado, cercano a los jóvenes, capaz de coordinar actividades vocacionales. Integrar el trabajo del animador dentro del itinerario de la parroquia, no como algo paralelo. Es decir, la pastoral vocacional parroquial no viene a dar dolor de cabeza, ni al párroco ni a los demás grupos, saturar las demás actividades, sino que algo que queremos insistir desde la pastoral vocacional es que con mucha astucia e inteligencia, observando lo que ya hacen desde el carisma o de las pastorales existentes en nuestras parroquias, ver cómo simplemente podemos teñir esas realidades y estructuras que ya existen, pues de ámbito vocacional, de realidad vocacional. Por ejemplo, un momento, si tenemos un grupo de oración en nuestra parroquia, que lo que se dedica es a orar solamente, quizás no sea conveniente la pastoral vocacional para ellos fomentarles actividades deportivas, recreativas o formativas, porque su carisma
está centrado a la oración. Ahora, ¿ellos no pueden apoyar la pastoral vocacional parroquial? Por supuesto que sí. ¿Cómo? Orando por las vocaciones. Si su carisma es orar por orar, pues que oren por las vocaciones. Jesús dice que hay que pedir insistentemente al dueño de la mies. La oración no es algo insignificante, es algo muy poderoso. Entonces, esa estructura que ya es, que ya existe, no le vamos a cambiar nada de su esencia, ni le vamos a añadir más trabajo. Simplemente le vamos a pedir y a recordar. Recuerden, hermanos, orar por las vocaciones. Y ya ellos están trabajando con la pastoral vocacional parroquial y trabajando por las vocaciones. Y así, con mucha inteligencia y astucia, cada estructura de nuestra realidad parroquial. Esto vamos a omitirlo. El equipo central de la pastoral vocacional, que somos quienes llevamos la pastoral a nivel general, queremos impulsar todo lo que es la animación parroquial y vamos a tener una constante comunicación con las pastorales de las parroquias para formarlas, para darles material de apoyo, para sugerirles actividades, para brindarles momentos de oración. Es decir, va a haber una estructura arquidiocesana que va a estar ayudando a las estructuras parroquiales a hacer su misión. Vámonos a algo más concreto, lo que les hablaba, la red de animadores vocacionales. Nosotros todos, de todas las parroquias, formamos una gran red de trabajo arquidiocesano, integrada en las comunidades parroquiales, en este caso. ¿Por qué hago esta distinción? Porque el animador vocacional no es solo el animador vocacional parroquial. Nosotros, de la pastoral vocacional arquidiocesana, queremos que existan animadores vocacionales en todas las estructuras, en los grupos apostolados, en los ámbitos de la pastoral arquidiocesana, es decir, por ejemplo, la pastoral familiar, que tenga animadores vocacionales, ya internos de la pastoral familiar, que no sean de la pastoral vocacional parroquial o arquidiocesana, sino simplemente personas de la pastoral familiar, por ejemplo, que son conscientes de la necesidad de trabajar por las vocaciones, que quieren hacer cultura vocacional, y desde allí, desde su servicio en familia, pues recuerdan, animan, promueven lo que es la vocación. La vocación a la santidad, la vocación al matrimonio, la vocación a la vida consagrada, todo, pero desde su propia realidad. En este caso, nosotros, como animadores vocacionales, estamos trabajando para formar en nuestras parroquias la pastoral vocacional parroquial, y quienes la conforman son animadores vocacionales parroquiales. Pero pueden haber animadores vocacionales en las instituciones educativas. Queremos que hayan en las instituciones educativas porque todas las realidades, todas las estructuras eclesiásticas tienen que estar impregnadas con el ámbito vocacional. El animador vocacional parroquial. Cada parroquia debe constituir su propio equipo de animación vocacional. Delegados por el párroco, estos incentivan la oración en primer lugar por las vocaciones. Son portavoces de las actividades de la pastoral vocacional. Por ejemplo, el seminario. El seminario tiene dentro del trabajo pastoral de los seminaristas un trabajo de pastoral vocacional que promueve naturalmente la vida del sacerdote diocesano, es decir, la vocación sacerdotal diocesana. Y ellos hacen actividades para ayudar a jóvenes a discernir si Dios les llama al sacerdote diocesano. Y constantemente están haciendo actividades. Ellos promueven, por ejemplo, lo que es el centro vocacional, que son encuentros periódicos, normalmente los sábados, donde a través de formación, actividades, recreación, ellos ayudan a los muchachos a discernir sobre la vida sacerdotal diocesana. Así pueden haber actividades de algunas congregaciones religiosas femeninas. Por ejemplo, este fin de semana, las carmelitas de clausura, que están en el Colegio Rosmini, entrando, van a tener una actividad vocacional. Entonces, así hay constantemente en nuestra arquidiócesis actividades vocacionales más específicas, en este caso de vida consagrada, que nosotros como pastoral vocacional arquidiocesana queremos pues que todos sepan, todos conozcan. ¿Y cómo lo podemos hacer de una manera más efectiva? Que en cada parroquia tengamos, en este caso, a los animadores vocacionales que van a hacerse eco de estas actividades. Porque quizás en nuestra parroquia haya un joven
que tiene inquietud al sacerdocio, por ejemplo, o haya una joven con inquietud a la vida religiosa, pero no tiene idea que existen estas actividades donde ellos pueden acercarse. ¿Qué es una de nuestras funciones en la parroquia? Pues hacerle promoción al centro vocacional, a la convivencia de la vida religiosa, a los encuentros de preparación al matrimonio, para que los novios se enamoren de la vocación al matrimonio, para que muchos de ellos den el paso de casarse, de decir sí a esta hermosa vocación familiar. Es decir, tenemos que promocionar y promover lo que tenemos para que sea de provecho para toda persona que tenga interés. Y ahí, pues nosotros como pastoral vocacional parroquial vamos a hacer nuestro trabajo. Promueven dentro de la parroquia una cultura vocacional. Perdón. Bueno, estoy de vuelta. Ok, dentro de la parroquia fomentamos cultura vocacional, es decir, que esto sea de lo común. Los animadores parroquiales se reúnen también luego, más adelante, esto no es ahorita, pues ya cuando tengamos muchas, con el favor de Dios, muchas parroquias activas con su pastoral vocacional, pues tendremos encuentros zonales, encuentros arquidiocesanos, pero ahorita vamos a enfocarnos a cada parroquia. ¿Cuál es el perfil? El perfil común de un animador vocacional, de nosotros que vamos a trabajar por las vocaciones. En este caso, obviamente, todos somos animadores vocacionales, los sacerdotes en primera fila, los párrocos son esenciales en este trabajo parroquial, los seminaristas, las religiosas, religiosos, todos quienes hemos optado de una manera coherente con este llamado, pues en primer lugar estamos llamados a eso, nos pide la Iglesia. Pero nosotros, en la pastoral vocacional parroquial, queremos aprovechar mucho el talento, la vocación de servicio, el compromiso de los laicos. Porque la mayoría de la iglesia la compone ¿quiénes? Los laicos. Los sacerdotes solos no podemos con esto. Los seminaristas no son suficientes para dar respuesta. Pero ¿qué si hay en nuestras parroquias? Muchos laicos comprometidos y deseosos de trabajar por el reino. Entonces, el perfil común de un animador vocacional parroquial es que sea un laico comprometido con su parroquia, dispuesto a formarse, que es lo que estamos haciendo ahorita, para reconocer diversos carismas de la iglesia, estados de vida dentro de la iglesia. Padre, que yo ahorita no sé cuáles congregaciones, ni no tengo idea cómo trabajan las religiosas o cómo funciona el seminario. Tranquilo, tranquila. Para eso son estos encuentros de formación, para conocer la riqueza de nuestra iglesia y cada vez que la conocemos, pues la amamos más y deseamos mostrarla a los demás. Que sea una persona vocacionalmente madura, es decir, que haya descubierto en su vida o esté en ese proceso con seriedad de lo que Dios le ha llamado a servir y a hacer en la vida de la iglesia y como persona. Consciente de algo necesario que ha sido llamado, lo que decía inicio, el Señor nos ha llamado para llamar. Dios nos ha dado a todos una vocación, pero constantemente nos sigue llamando, siempre nos sigue llamando para algo nuevo dentro de la vida de la iglesia. Sientan que Dios les está llamando ahora a prestar este servicio importantísimo. Hay un libro sobre el discernimiento a la vida sacerdotal diocesana, que luego se lo enviaremos. Pero ahorita no les quiero dar más que, no tanto el contenido del libro, sino el título del libro. El título a mí me llama mucho la atención, porque el título es Salvando miles de almas. Ese es el título. Y es un libro que ayuda a quien lo lee a discernir si Dios le está llamando al sacerdocio diocesano. Por eso lo conozco bien. Trabajo mucho con ese libro. Pero el título me gusta mucho, porque el título hace referencia a que el libro, si ayuda a un joven, por ejemplo, a descubrir su vocación sacerdotal, esa persona que está llamando a ser sacerdote luego va a ayudar a muchas otras personas. ¿Cómo? Salvando miles de almas, se llama. Almas. ¿Cómo esa persona luego va a ese sacerdote? Va a confesar muchísima gente, va a bautizar a muchísima gente, va a casar o a ser testigo del matrimonio de muchas personas, va a ungir a muchos enfermos. Es decir, con su servicio pastoral va a ayudar a la salvación de muchas almas.
Por eso el título dice, Salvando miles de almas, porque si ese libro sirve a alguien para que descubra su vocación al sacerdocio diocesano, lo maravilloso que está haciendo ese libro como un instrumento indirecto en la salvación de muchas personas. Y nosotros podemos sentirnos igual, que quizás con nuestro trabajo, cuánto bien le podemos hacer en la iglesia, que a veces llora la necesidad y la escasez, por ejemplo, de sacerdotes que confiesen, que celebren la Eucaristía, que vayan a ungir enfermos cuando no los hay. Entonces, yo puedo pensar, quizás a través de mi servicio, de esto que hoy me quiero comprometer, no tendré ni idea de lo bien que le puedo hacer a la iglesia, y más que a la iglesia, a la vida de tanta gente, que tendrá quizás a alguien que le vaya a servir de muchísima ayuda. Y cuando uno lo mira desde este punto de vista, uno dice, no he trabajado por una persona solamente que ha descubierto su vocación, sino que he trabajado por las miles de personas que a través de esa vocación quizás van a encontrar a Dios, a descubrirle, a amarle, a seguirle y a santificarse. Cuando lo vemos de esta manera, pues seguro nos anima mucho más a trabajar en la pastoral vocacional. Por eso esa conciencia de que Dios nos ha llamado para llamar a otros. Con una capacidad de escucha, de liderazgo, por supuesto, porque va a tener que involucrarse en la vida activa de la parroquia, que sea muy prudente. ¿Y esto por qué? Porque miren, nosotros, aunque el trabajo del animador vocacional es solamente como que la primera etapa en el que se va descubriendo o se va animando a la gente, siempre tenemos que tener presente de que cuando alguien nos confía una inquietud vocacional, debemos de ser muy celosos con eso. O sea, alguien nos está confiando algo que es muy importante para él o para ella. Y eso tenemos que tratarlo con mucho cuidado, porque nosotros debemos brindar esa confianza para que las personas de nuestras parroquias, jóvenes o adultos, tengan pues la posibilidad de acercarse a nosotros como animadores y decirnos, mira, yo no sé si Dios me llama a esto, pero hay algo en mí que me inquieta y quiero descubrirlo. Ya eso es abrirte mucho el corazón de algo que es muy íntimo y personal. Y no podemos salir por allí a contárselo a todo el mundo, porque quizás le vamos a hacer mucho daño a esa persona y vamos a coaccionar un proceso de discernimiento. Cuando se nos confía algo así, con prudencia, con oración, lo canalizamos hacia donde es propicio, y eso pues también lo vamos a descubrir aquí, cómo acompañar y hasta dónde nosotros llegamos, como nuestro trabajo animador vocacional, y que ya sí le corresponde luego quizás al párroco o a la pastoral vocacional general. Vamos a ver. Ok, aquí nos adentramos a los 4 objetivos de la pastoral vocacional parroquial, que se transforman luego en como una función o misión y una acción concreta. Uno de los primeros objetivos de la pastoral vocacional parroquial es orar. El animador vocacional fomentará la oración por las vocaciones dentro de la vida parroquial, procurando que en las diversas manifestaciones litúrgicas y de piedad se mantenga presente el deseo del Señor. Rueguen al dueño de la mies que envíe operarios. Por ejemplo, que los domingos, en la misa dominical, en las intenciones que se leen en la misa, en las peticiones, que no falte la oración o la petición por las vocaciones. Bueno, llegó la luz, qué bueno. Que no falte la oración por las vocaciones, que eso esté allí presente. Eso es fundamental, y eso es una quizás de las primeras cosas que podemos fomentar dentro de la vida parroquial. Y así en las reuniones de los grupos, de los carismas, podemos seguir fomentando el ámbito vocacional desde la oración. La oración es fundamental y esencial, y es una de las acciones vocacionales dictadas por el mismo Jesucristo. Jesucristo, si en algo se ha detenido a decir qué tenemos que hacer por las vocaciones, es orar. Rueguen al dueño de la mies. Es un mandato del mismo Jesús. Es una acción de pastoral vocacional dictada por el mismo Jesucristo. Orar por las vocaciones. En el momento de la adoración eucarística, por ejemplo,
es un momento propicio fomentar allí la meditación y oración por las vocaciones. Por eso puede, donde sea posible, el equipo de pastoral vocacional parroquial pedirle al párroco que, según la programación, le dé de vez en cuando la posibilidad de organizar la estructura de la hora santa y que obviamente tenga el ámbito vocacional presente. Una manera creativa de involucrar los diversos carismas, grupos pastorales de la parroquia, es pedirles que en sus propias reuniones dediquen un momento, quizás cuando inician, hacen una oración inicial o al terminar o a media reunión. Bueno, pedirles que oren por las vocaciones dentro de esa dinámica. El animador debe proveer, si es necesario, el material. Bueno, pero es que no tenemos la oración por las vocaciones. Buscamos la oración por las vocaciones, se las imprimimos y se las damos. O sea que no hay excusa para no orar por las vocaciones. Y la oración por las vocaciones, si se impregna y llega a todos los grupos pastorales, estaremos haciendo un trabajo sumamente eficaz de cultura vocacional. Porque poco a poco escuchar la palabra vocación, orar por las vocaciones, se va a ir metiendo y calando en la vida parroquial y va a tener luego sus frutos. Jornadas especiales de promoción vocacional, por ejemplo, el cuarto domingo de Pascua, siempre la iglesia dedica una jornada mundial de oración por las vocaciones, que es el Domingo del Buen Pastor, cuarto domingo de Pascua. Ese debe ser para nosotros una fiesta litúrgica principal, de las que tenemos que aprovechar al máximo en nuestras parroquias para orar y fomentar la oración por las vocaciones. Cuarto domingo de Pascua, todos los años. Domingo del Buen Pastor, la Iglesia Universal, toda la iglesia en el mundo, dedica ese domingo a orar por las vocaciones. Incluso el Papa realiza un mensaje que con motivo de esta jornada de oración por las vocaciones. Y es un mensaje que siempre viene cargado de alguna enseñanza vocacional. Pueden ubicar, por ejemplo, el mensaje de este año y profundizar en él. Y así hay muchos. Todos los años tiene un mensaje del Papa Francisco, Benedicto, San Juan Pablo II. Muchos mensajes muy hermosos. Otro ámbito de los objetivos es acompañar. El animador vocacional debe ser una persona madura y prudente, como les decía, que entiende el valor de cada persona y lo importante que es para su vida lograr descubrir la llamada de Dios. El acompañamiento es una tarea importante y muy delicada. Debe estar siempre bajo la orientación, en primer lugar, del párroco. Y hacia él deben ser dirigidas las personas que ya quieran concretar un camino de discernimiento profundo. Por ejemplo, en nuestra actividad pastoral, seguramente nos tocará en algún momento tener la dicha y la experiencia de que alguien se nos acerque para decirnos, sabes que yo tengo inquietud, yo quisiera saber qué es eso del seminario o la vida religiosa o nosotros nos queremos casar. Usted puede recibir eso, animarle a continuar, hacerle ahí todo, ser una ayuda logístico y de impulso, pero dirigir luego a quien corresponda. Bueno, acércate al padre, manifiéstale tu inquietud. Y si el padre por alguna razón no puede, pues están las experiencias que ya les he mencionado, el centro vocacional, las convivencias, es decir, tratar de ayudar a esa persona a canalizar su inquietud con quienes están preparados para precisamente ayudarles de una manera más concreta en esto. Sin embargo, al final, en el último encuentro formativo vamos a tener una formación dedicada exclusivamente al acompañamiento pues, vocacional. Desde la pastoral vocacional parroquial deben crearse espacios propicios que ayuden en los primeros pasos de estas inquietudes que surgen con respecto a la llamada de Dios. Estos espacios brindan contenido general sobre la vocación, las vocaciones específicas, los diversos estados de vida. Nosotros, como pastoral vocacional general o arquidiocesana y parroquial, vamos a comenzar a promover los círculos de discernimiento. ¿Qué son estos círculos de discernimiento? Ahorita hablaba con una persona que se va a encargar en la parroquia y le decía, mire, esto es, discúlpeme, la asociación, esto va a ser como los alcohólicos anónimos de los vocacionados, pero en el sentido positivo. Es decir, son reuniones generales, abiertas a todos,
No es un grupo de apostolado, no es algo segmentado y ni siquiera debe ser reducido a algo de solo aquellos que tienen inquietud vocacional. No. Los círculos de discernimiento son reuniones abiertas a toda persona, incluso aquellos que ya han encontrado su propia vocación. Es más, qué bueno sería que personas que ya han respondido a su vocación estén allí, porque vamos a hablar sobre la vocación, vamos a tener conversatorios, o sea, cuáles son tus inquietudes, cuáles son los miedos o preguntas, ¿por qué en nuestra parroquia no han surgido vocaciones? ¿O por qué será que los muchachos ya no quieren casarse? Es decir, pueden ser temas diversos en el que ese diálogo, en esa experiencia de escucharnos, nos puede ayudar y quizás eso genere en quienes participan inquietud. Se pueden aclarar dudas o ideas erradas de algunos estados de vida. Yo pensaba que esto era así. No, esto no es así. Y quizás es de otra forma. Y eso puede ayudar a abrir mucho la mente en el ámbito vocacional. Estas son reuniones periódicas, los círculos de discernimiento, que procuran tres cosas. Esta es una reunión sumamente sencilla, cero complicada. ¿Cuáles son estas tres cosas? Tener un momento de oración, quienes estemos allí participando. Tener un momento de formación, un momento de formación de un tema muy específico. Coloco un ejemplo. Vamos hoy a hablar sobre la vocación sacerdotal. Y de ahí se pueden desprender muchas cosas. ¿De dónde surgen los sacerdotes? ¿Qué estudian los sacerdotes? ¿Por qué hay sacerdotes? Es decir, cosas tan genéricas que en el que propongamos la posibilidad de formar, es decir, hablar sobre ello. Y luego un momento de dialogar, es decir, esto que hemos escuchado, esto que hoy hemos aprendido, ¿qué genera? ¿Qué preguntas surgen? ¿O qué ideas podemos compartir? ¿Qué experiencias? Y ya, son simplemente esas tres cosas. Un momento de oración, de formación y de diálogo. Con ello vamos a poder ayudar a las personas a ir poco a poco enamorándose de la vocación, haciendo cultura vocacional o despertando inquietudes que estén allí latentes. Es recomendable y significativo, cuando sea posible y ojalá sea con mucha frecuencia, que el párroco pueda participar de estos encuentros, ya que su presencia, su formación va a ayudar mucho a aclarar inquietudes, dudas. Si no puede estar, pues igual procuramos tenerlo. El animador vocacional organiza el espacio para orar y pedir la asistencia del Espíritu Santo, prepara un tema único, nos vamos a centrar en una sola cosa. Ejemplo, como decía, la vocación sacerdotal. Y por último, genera preguntas referentes al tema y abre el espacio a un diálogo entre todos los participantes. Puede aclarar dudas y orienta en lo que conozca y le sea posible. Luego, en el tercer o en el cuarto encuentro, vamos a profundizar en los círculos de discernimiento, es decir, los encuentros que van a tocar los objetivos específicos que se transforman, como ya les he dicho varias veces, en una misión y una acción concreta dentro de la pastoral vocacional parroquial. Aquí simplemente lo estamos diciendo por encima. Otro de los objetivos es formar. El animador vocacional es gran promotor de cultura vocacional, haciendo que en cada realidad, iniciativa, grupo pastoral existan experiencias concretas que promuevan la inquietud por descubrir la propia vocación. Siendo colaborador creativo, ayuda a fomentar experiencias de sensibilización vocacional. Como son los círculos de discernimiento, una acción concreta de pastoral, las experiencias de sensibilización son otra acción concreta de pastoral. Cuando hablo de acción concreta pastoral, me refiero ya a qué vamos a hacer. Bueno, estas son cosas que vamos a hacer dentro de la pastoral vocacional. Como por ejemplo, cuando los jóvenes hacen su Pascua Juvenil. Eso es una acción pastoral, la Pascua Juvenil que hacen en Semana Santa. O cuando la pastoral familiar hace el EPIN, los encuentros de preparación inmediata del matrimonio. Eso es una acción pastoral. Bueno, la pastoral vocacional parroquial también tendrá acciones concretas. Una de ellas es el círculo de discernimiento que les acabo de mencionar y otras son las experiencias de sensibilización vocacional. ¿Qué es esto?
¿Qué son las experiencias de sensibilización vocacional? Tienen como objetivo fomentar en quienes la viven un deseo de iniciar un camino de discernimiento vocacional, preguntarse sobre la llamada de Dios y conocer los diversos estados de vida y carismas de la Iglesia. Debe incluir la universalidad de los carismas, estados de vida y opción vocacional de manera clara, para que la persona que vive estas experiencias sepa que hay una inmensidad de caminos a los que Dios les puede estar llamando y que a través de esa experiencia le marque en su sensibilidad para iniciar un camino de discernimiento, de inquietud. Algunas experiencias de sensibilización pueden generarse en estructuras que ya existen en la vida parroquial, donde se incluye el espacio para plantearse y discernir sobre la vocación. ¿Qué quiere decir esto último? Les acabo de hacer referencia a algo que se hace en muchas parroquias, la Pascua Juvenil, que es cuando en Semana Santa los jóvenes se reúnen y la viven intensamente, tienen momentos de misión, momentos de formación, viven los actos litúrgicos de una manera profunda. Es decir, es una actividad que ya existe y que ya se hace en muchas parroquias. Quizá en nuestra parroquia ya se realiza. Y es lo que le decía al principio. La pastoral vocacional no viene a saturar de más actividades, sino que con astucia, con inteligencia, observa las que existen y las impregna de realidad vocacional. Pues la Pascua vocacional es una herramienta pues maravillosa, efectiva, porque primero tenemos a los jóvenes seguros de nuestras comunidades y muchos de esos jóvenes a veces son jóvenes que por primera vez participan en algo de la iglesia. Bueno, que dentro de esa Pascua se haga algo que luego genere en los jóvenes la inquietud por conocer o quizás descubren en ella que Dios quizás le está llamando a una vocación particular. Les voy a poner la pastoral vocacional del seminario. Perdón, ellos hacen una Pascua vocacional, es decir, netamente vocacional con los jóvenes que tienen inquietud al sacerdocio, pues hacen una experiencia en el seminario en Semana Santa y hacen actividades creativas y de sensibilización que ayudan a los muchachos a discernir. Cuando hablamos de sensibilización, es que involucre a la persona a una actividad. Y esa actividad seguro va unida a algo que tiene que ver con los sentidos. Ver, escuchar, oír, hablar, palpar. Por ejemplo, una vez o varias veces dentro de la Pascua vocacional se toca el tema del sacerdote cuando hace su función ungiendo o visitando a los enfermos. Es decir, esto es una acción del sacerdote, visitar a los enfermos. Ahora, a los jóvenes que hacen esta Pascua se les da una formación y luego se lleva a un lugar, a un ancianato, al psiquiátrico, a un hospital, y se hace una actividad con los enfermos o con los abuelos. Es decir, una experiencia que seguro va a marcar la vida y por la cual pueden decir, yo me siento llamado a esto. Quizás que Dios me está llamando a mí a dedicarme a la atención a los enfermos o a la asistencia a los enfermos por el sacramento de la unción. ¿Será esto una forma de decirme Dios que me llama al sacerdocio? Es decir, es una experiencia que marca. Más allá de dar o sentar a las personas en un salón y dar una charla. Bueno, esto es el sacerdocio. No es muy distinto cuando recibimos una formación como ahorita la estamos teniendo, a cuando nos vamos a una experiencia en la que nos involucramos, en que nos metemos de lleno en el fondo de la situación, como visitar a los enfermos o aconsejar a una persona o enseñar a alguien que no sabe. Es decir, cuando tenemos una experiencia, la experiencia nos ayuda mucho a iniciar procesos o ayudar en el discernimiento. Esas son las experiencias de sensibilización que poco a poco vamos a tratar de tener en nuestras parroquias y donde no existan, crearlas y donde no promoverlas a través de actividades creativas que nos ayuden a ir metiendo pues la semilla vocacional. Y por último, el último objetivo es el de promover. El animador vocacional parroquial debe estar al día
y en conocimiento de las actividades que promueve el Secretariado de Pastoral Vocacional, como por ejemplo estas actividades, la Pascua, los centros vocacionales, los retiros, si hay un encuentro general, es decir, está en comunicación y esta es quizás función primordial del coordinador de la pastoral vocacional parroquial, perdón, estar en comunicación, en conocimiento de las propuestas que hay, de los caminos que hay, de los carismas que hay, para que cuando alguien le pida esa ayuda, pues tenga una respuesta que dar o tenga hacia dónde decir. Por ejemplo, este sábado hay centro vocacional. Yo sé que en mi parroquia hay jóvenes que quieren o que tienen inquietud vocacional al sacerdocio. Como ya yo sé que esta actividad tiene esta función, pues ¿qué hago yo? Le ayudo a los muchachos, los promuevo para que vayan a estas reuniones, a estos encuentros. Me preocupo por ellos, les hago seguimiento, les brindo la opción incluso hasta de llevarlos si quieren, si no tienen cómo ir. Es decir, voy a ser un instrumento, una herramienta para promover en el discernimiento de las personas que así lo deseen. Y para ello tengo que saber, cómo decir, qué opciones existen, qué hacen, qué actividades tienen y manejar esa comunicación para brindarla en mi parroquia y promoverla en mi parroquia. ¿Cómo crear? Los primeros pasos para crear la pastoral vocacional parroquial. Quienes asistieron a los encuentros zonales, seguro esto también lo vieron. Y aquí nosotros recomendamos pues actividades o iniciativas de cómo comenzar. No tiene que hacerse paso por paso. No tienen que hacerse todos los pasos. No es una receta como que vinculante y obligatoria. No. Son simplemente propuestas que si a algunas personas les sirven, como ¿por dónde empiezo? Bueno, aquí hay algunas orientaciones por donde pudieras comenzar en tu parroquia para ir creando y formando la pastoral vocacional. Todas estas recomendaciones las vamos a enviar con estas diapositivas para que las tengan, para que profundicen en ellas y nosotros vamos a estar a la orden para ayudarles en estos primeros pasos. Miren, la pastoral vocacional parroquial actualmente no existe casi en ninguna parroquia. Hay algunas parroquias que ya hacen pastoral vocacional, que tienen equipo de pastoral vocacional. Tenemos, por ejemplo, el caso de la parroquia Santa Rosa, donde están los agustinos recoletos, tiene un equipo de pastoral vocacional parroquial. Pero la mayoría de nuestras parroquias no tiene esta pastoral vocacional constituida. Así que nosotros vamos a innovar, vamos a hacer algo que no existe, lo vamos a ir creando desde cero. Y eso también nos debe, con nosotros mismos, brindarnos la posibilidad de tenernos paciencia. Es decir, esto es algo que no existe y que vamos a crear, que nuestra parroquia nunca ha existido y vamos a crear y a fomentar. Estos primeros pasos, así sean pues un poco lentos, son sumamente importantes. Vamos a ser pioneros en nuestra arquidiócesis de ir sembrando la pastoral vocacional en nuestra parroquia. Si al final de este año, 3, 4, 5 parroquias tienen su pastoral vocacional ya funcionando o por lo menos con los primeros pasos, va a ser esto un éxito, porque vamos a pasar de algo que no existe a algo que ya se está gestando y todos podemos involucrarnos en esta iniciativa. En Venezuela son escasas las diócesis que ya han implementado esto de la pastoral vocacional parroquial. Existe actualmente en la diócesis de San Cristóbal, ha dado mucho fruto. Se está implementando en la arquidiócesis de Valencia, está dando fruto. Y ahora en la arquidiócesis de Maracaibo, pues nosotros vamos a hacer lo propio, lo nuestro. Y como nosotros somos la Pepa Queso, tenemos que hacer tremendas pastorales vocacionales parroquiales. Todos activos para ir formando y promoviendo en nuestras parroquias y no quedarnos atrás. Ahí vamos a estar para ayudar. Aquí están todas las recomendaciones que hay para ello y que vamos a compartir junto con esta formación que se está grabando y que luego se compartirá para aquellos que no han podido conectarse.